RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 16 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope. Por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Lo ocurrido en la Universidad de Carabobo ha dejado toda clase de reacciones y análisis acerca de lo que está pasando en Venezuela. Más de 20 heridos. Dejó ataque armado a la universidad, lo destaca el diario El Nacional, violencia durante los comicios, encapuchados irrumpieron el miércoles en la Universidad de Carabobo para sabotear las elecciones. Sin embargo, el proceso se reanudó y el Consejo Universitario reconoció a Marlon Díaz como nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de esa casa de estudio. Según la Comisión Electoral, fue elegido por la plancha Unidad Estudiantil con 85% de los votos. Y es que, como comentamos ayer, en horas de la tarde, los estudiantes lograron vencer la violencia, la reacción del gobierno, lo que suele ocurrir en estos casos, bueno, proclamar otra federación de centros universitarios paralela. Ya lo hemos vivido durante años, pierde la elección de la Asamblea Nacional, se crea una constituyente comunal a la medida, pierde elecciones regionales, se crea esa figura de los protectores. Si no, bueno, va más allá, inhabilita, persigue a la disidencia en nuestro país. De este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. Destaca el diario El Nacional también lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Los trabajadores continúan en la calle protestando ante la intención del gobierno de igualar a todos hacia abajo, pero también eliminar en la práctica las contrataciones colectivas que están consagradas en la Constitución, que sabemos perfectamente que no se cumple. Ayer, y como lo destaca el diario El Nacional, los trabajadores de la Cancillería decían: con los aguinaldos no compro comida ni para una semana. Trabajadores de la Cancillería no recibirán bono de auxilio. Los pensionados recibieron el pago del segundo mes de bonificación por 1.800 bolívares en momentos en los cuales, saben ustedes, la canasta básica se ubicó ya supera los 44.000 bolívares. Seguramente el último dato del CENTA será el doble o el triple de esta cifra. Bueno, el salario que estableció el gobierno, el salario mínimo, es de 1.800 bolívares. Y la inflación proyectada para este año es de 1.000.000%, al menos desde el Fondo Monetario Internacional. Podría ser mucho más. Dice el diario Nacional que les pareció insuficiente a los trabajadores de la Cancillería. Yo siempre cambiaba los colores de mi hogar, pero ya no puedo. Ese dinero no me va a alcanzar para nada, dijo una mujer de la tercera edad en esta protesta, una de tantas a lo largo de este año 2018, que según el Observatorio de Conflictividad Social será récord en materia de manifestaciones. Tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Con ella vamos a hablar ampliamente acerca de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. Se trata de Daniela Tirado. Ella fue electa presidenta de la comisionaduría en Aragua, forma parte de la FCU. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de lo ocurrido en el marco de esta elección. Entendemos que luego de 11 años, el resultado y la actitud que ha asumido el Ejecutivo Nacional. Te escuchamos. Bueno, después de 11 años sin elecciones, el día 14 de noviembre pudimos celebrar, gracias a Dios, unas elecciones. El tema de la influencia o del problema del Ejecutivo Nacional fue diferente en ambas sedes. La sede Bárbula tuvo una serie de inconvenientes y actos de violencia graves,
pero la sede de Aragua no tuvo ningún inconveniente, fue con total tranquilidad. Ahora, yo tengo que preguntarte a propósito de lo ocurrido con estos grupos violentos, incluso las amenazas del gobernador de Carabobo luego de celebrada la elección y sobre todo la designación de una federación de centros universitarios paralela. Quisiera tu comentario, además, cómo van a manejar ustedes esta situación. Te escuchamos. Bueno, en el reglamento de la universidad, de la Comisión Electoral Universitaria, existe un artículo 8 en el que dice que la proclamación la hace la mitad de los votantes de la comisión más uno. La proclamación que se hizo el día de ayer a Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, y la comisionaduría de la Federación de Centros Universitarios de sede Aragua, se hizo con 3 firmas, que son 5, se hizo con 3 firmas. Presidente, vocal 1 y vocal principal. Fueron 3 firmas, esa fue la proclamación, y es legítimo. Incluso en la sede Bárula hubo 2 elecciones, la de la comisión electoral, que desde el principio era la que se estaba llevando, más la paralela, pero en el estado de Aragua incluso la plancha adecta al gobierno se midió con la de la comisión electoral normal. No hubo una plancha paralela, no hubo una comisión electoral paralela. Creo que eso incluso le da legitimidad a las elecciones en el estado de Aragua y la de Valencia, porque ellos se midieron bajo una sola comisión electoral. Ahora, a propósito de esta situación irregular, por cierto, el presidente de esta comisión electoral alterna, según publica Carauta Digital, Álvaro Londoño, es el que da esta información a favor de la plancha del gobierno, que contrasta abiertamente con los datos que ustedes manejan y las actas que entiendo firmaron también testigos del PSUV. En el caso concreto de La Morita, ¿cuál fue la diferencia de votos? Entiendo que también funcionó la unidad estudiantil. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, en La Morita, nosotros no pertenecíamos a la unidad estudiantil, más sí le mandábamos votos a la Federación de Centros Universitarios como plancha unitaria. Nosotros, la alianza en Aragua no era de unidad. Estaba la unidad estudiantil, que sacó 490 votos. Estaba la del chavismo, que sacó 200 votos. Y estábamos nosotros, que era la plancha 87, que sacamos 1.191 votos. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacían desde la plancha que tú representas y qué tipo de vínculo existe con la plancha electa en Carabobo? Te escuchamos. Bueno, las propuestas de nosotros eran autogestión, buscar la manera de mantener las condiciones básicas o de recuperar las condiciones básicas de una universidad, y el nexo que nosotros teníamos era que nosotros también formábamos parte de la unidad en Bárbula, pero en Aragua no. Ahora, yo tengo que preguntarte, porque muchos analistas, como seguramente te habrás dado cuenta en las redes sociales, han utilizado lo ocurrido en estos comicios para extrapolarlo al país. Y la pregunta que yo te haría es la siguiente, y la hemos compartido con otros dirigentes estudiantiles. ¿Cómo es posible que ustedes desde las universidades, concretamente desde Carabobo y Aragua, lleguen a esta unidad o esta coordinación básica para hacer frente a unos comicios, y en el caso concreto de los partidos políticos de oposición al gobierno no? Quisiera tu comentario. No sé si han discutido al respecto en el marco de los debates estudiantiles. Te escuchamos. Bueno, dentro del debate estudiantil de nosotros en Aragua, lo que nosotros consideramos que sucedió el 14 de noviembre es algo que está pidiendo Venezuela en todo su esplendor. Nosotros dimos un ejemplo de que la unidad no se decreta, sino que se construye, y que nosotros podemos tener los mismos objetivos, pero tenemos que tener los mismos principios, porque si vamos a construir una unidad en base a que todos queremos el poder, no va a funcionar.
Ahí se construyó una unidad en la que no te voy a decir, no, todo fue color rosa, no, costó, porque todo el mundo ha tenido aspiraciones, pero se logró unir todo, el ex candidato de la federación, el candidato actual, el otro candidato, todo el mundo logró hacer eso. El ejemplo que hay que dar es que no se hacen transacciones con las personas que van a ser el futuro de Venezuela. Nosotros tomamos la decisión de vamos a unirnos y vamos a lograr hacer el cambio y vamos contra los que realmente son los enemigos. Entre nosotros no somos enemigos y esto también es una demostración de que en Venezuela la gente quiere votar. Porque lamentablemente Venezuela, o lamentablemente para muchos, Venezuela es un lugar o es un país en donde la gente le gusta escoger a las personas. Y aunque no estamos en condiciones, y aunque ayer el 14 hubo 2 comisiones electorales, la gente igualito salió a votar. La gente quiere votar y quiere elegir. Y si nos ponemos a sacar la cuenta, por lo menos en Aragua sacó 200 votos el chavismo, sacaron 500 votos la unidad y sacaron 1.191 la alternativa, que solamente se guió por principios y valores. Ahora, yo tengo que preguntarte porque un poco para hacer frente al mensaje que está enviando el gobierno, insisto, ellos aseguran que ganaron la elección de la Universidad de Carabobo, más allá de lo que dijeron las autoridades, los estudiantes y las actas. De hecho, proclamaron a Jessica Bello como presidenta electa, supongo que de una federación alterna a la que finalmente triunfó. ¿Qué razón podría haber entre los estudiantes, y me imagino que forma parte de la discusión, para apoyar un proyecto que los obliga, por ejemplo, a huir del país? Es decir, hablo evidentemente de la opción oficialista. Yo quisiera tu comentario, no sé si formó parte del debate de cara a estos comicios. En todo caso, quisiera tu opinión. Te escuchamos. Bueno, nosotros, nadie en la universidad apoyó eso, incluso los votos que ellos sacaron, en ninguna de las sedes les dio para ganar. La opción de nosotros es defender la universidad a toda costa, porque es que esa universidad es de nosotros. El 14 de noviembre no ganó el oficialismo, ganó la universidad que nosotros queremos y la que tenemos que defender. Daniela, gracias por atendernos, acompañarnos. Daniela Tirado, resultó electa como presidenta de la comisionaduría en el estado Aragua, en el marco de estos comicios que tanto revuelo generaron en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Recordar que el propio secretario general de la OEA condenó los actos de violencia que vimos, que presenciamos, sobre todo con abundante información a través de las redes sociales, en la Universidad de Carabobo. Allí resultó electo y fue finalmente proclamado Marlon Díaz. A esta hora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada.
Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y esta elección de, los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Carabobo, insistimos, tuvo un impacto nacional, pero también internacional. Se desarrolló en el marco de la detención, ustedes recordarán, de Iván Uzcategui, dirigente, de Ramón Bravo, de la universidad, la muerte en extrañas circunstancias de, entiendo, un dirigente estudiantil que iba a estas elecciones, y finalmente en medio de la acción de grupos violentos armados en el marco de los comicios internos. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Pablo Aure, él es secretario general de la Universidad de Carabobo. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por estar pendientes de lo que está ocurriendo en la universidad y en Carabobo. Sí, era una jornada, fue una jornada de elección estrictamente estudiantil. Nosotros como profesores y como autoridades teníamos la obligación de garantizar esos procesos y por supuesto, algunas mesas electorales también las componían los profesores porque también se estaba eligiendo el cogobierno, eso lo establece la ley y el reglamento. Bueno, se pidió protección policial, por supuesto no la dieron, pedimos a través del Consejo Universitario protección del SODI, de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, porque ya el gobernador había dejado entrever que iba a haber problemas, y pedimos la protección, cuestión que nos las negaron también, y así fue como desde muy temprano estuvimos recorriendo los centros de votación en la universidad. Yo me quedé desde las 8 de la mañana. Previamente había recorrido ingeniería, derecho, fases, pero me quedé después en ciencias biomédicas, que es en la Facultad de Ciencias de la Salud. Allí estuve casi todo el día. A las 10 de la mañana comenzaron las movilizaciones allí de algunas personas extrañas a la facultad, y como a las 11:30 se produjo una primera embestida contra la universidad, personas allegadas a la gobernación, personas dirigentes de la gobernación, porque yo los conozco, pues. Y todo el mundo lo conoce. Inclusive lanzaron bombas lacrimógenas en esa primera arremetida, intentando suspender el proceso. Se suspendió por algunos minutos. Los mismos muchachos, los estudiantes que quisieron volver a reiniciar el proceso, porque había miles de muchachos, o cientos de muchachos. Ese es un centro de votación. Ese es el cuaderno de votación de allí, era de 2.000 y tantos estudiantes, de primero a tercer año de medicina y de algunas carreras técnicas. Bueno, como no lograron suspender el proceso, esas personas volvieron como a las 11:30, como a las 1:30, pero ya como escuadrones terroristas en varias camionetas Picó negra. Fíjense ustedes, segundos antes de detenerse esas camionetas negras para bajar a esos escuadrones, pasó una patrulla de la policía, es decir, estaba con ellos. Se bajaron armados, se encapucharon. Estoy hablando de casi 40 personas. Imagínense el terror que eso ocasiona cuando penetran a una instalación cerrada esas personas armadas. Pues bien, allí causaron terror. Estuvimos en un espacio cerrado con un grupo de muchachos, que yo me quedé con ellos, con unos muchachos, cuando digo muchachos de 17, 18 años, pero temblando de susto, de terror. Yo tengo 40 años que hago vida en la universidad desde estudiante y luego como profesor. Yo he visto muchísimas cosas en la Universidad de Carabobo, pero nunca había visto algo tan grave, tan de terror como lo que presenciamos el 14 de noviembre. ¿Con qué finalidad? De suspender un proceso, de cambiar la voluntad estudiantil, de hacer por la fuerza lo que no pueden hacer con las ideas ni con la razón,
y por eso a lo mejor podrán vencer con el terror, pero jamás van a poder convencer a esos muchachos. ¿Y por qué digo yo esto? Porque primera vez en la historia también que un gobernador tiene una plancha. Eso no existe, ni siquiera las autoridades tenemos plancha, porque no podemos, o sea, las autoridades facilitamos el proceso y garantizamos que cada estudiante elija de acuerdo a su conciencia, pero no, aquí el gobernador quiere imponer su voluntad. Eso es imposible. ¿Cómo un muchacho o un profesional que hace vida activa en una universidad puede votar por el causante de todos los males? Los muchachos se están yendo, los profesionales se van, y ellos, o sea, ¿cómo piensa el gobernador que puede votar a alguien, elegir a alguien que representa el daño? Entonces, bueno, como no pudo convencer, ahí trató de imponerse con la fuerza, con las bombas, con las armas. Ayer, una comisión, que dicen que es comisión paralela, pero eso no es ni comisión ni paralela. Unos muchachos, que me da cosa, de verdad, que caigan en ese juego del gobernador, se erigieron como comisión electoral estudiantil y juramentaron a la candidata del gobernador, una estudiante que también, como la debo respetar como estudiante, es nuestra estudiante, pero lo que está haciendo, eso no es correcto. Eso es como un golpe de Estado, si lo hablamos a nivel nacional. Lo que el gobernador está tratando de darle a los estudiantes de la Universidad de Carabobo es un golpe, verdaderamente un golpe de Estado, amparado en la fuerza que él tiene desde la gobernación y la tolerancia que tiene por parte de los organismos militares que no prestaron ayuda ni colaboración. Yo digo, ¿será que estos señores militares o estos policías no tienen familia que estudian en la Universidad de Carabobo? Porque lo que ha podido ocurrir fue una tragedia, hubo muchos lesionados, asfixiados, golpeados. Gracias a Dios no pasó de allí, porque de este lado, cuando digo de este lado, los universitarios respondimos fue con el coraje y con la valentía y la gallardía y el ímpetu universitario, pero las armas las tenían ellas, y es que nuestra arma es esa, la razón. Nuestro himno de la Universidad de Carabobo dice, como armas, como escudos, el pecho y el brazo. Esos eran nuestros escudos, el pecho y el brazo, más nada, pero ellos eran armas de fuego, bombas lacrimógenas, y nuestras banderas, la mente y la voz. Así dice nuestro himno del Estado Carabobo. Ellos no creen en eso. Esto es una lucha, de verdad, de la barbarie contra la civilidad. Nosotros, por supuesto, tenemos que seguir ejerciendo la resistencia. Ayer nuestra universidad cumplía 126 años de fundada, y primera vez en la historia que tener una arremetida como esa. Profesor, usted citaba a Miguel de Unamuno con aquella frase, venceréis pero no convenceréis, que le dijo en su momento al fundador de la Legión Española, José Millán Astray, y eso me recordó una declaración que usted ofreció, me parece que el mismo día de la elección, la comentamos en el programa, y es que advertía que la forma de actuar de estos grupos armados se parecía mucho al Ejército de Liberación Nacional, y yo aprovecho la oportunidad que lo tengo en línea para preguntarle por qué usted encontraba esas similitudes o afirmó eso. ¿Lo escuchan? Claro, María Alejandra, porque yo no sé, yo recomendé a todos el día antes que llevaran sus teléfonos para que grabaran, ¿no? Yo estaba grabando desde el piso donde me encontraba junto con varios profesores. Cuando yo los estaba filmando, decía, mira, tienen pantalones y todos verde militar. No sé si se logró escuchar eso. Sí se logró, porque eso está en los videos. Entonces, todos como el mismo porte, como casi uniformados, con esa actitud agresiva. Eso fue un evento, parecía de una ocupación de un grupo guerrillero en contra de la universidad. Y eso fue, no es que parecía, fue así, fue un grupo de ejército irregular, porque no tenía otro comandados, porque previamente andaba por allí el director de gobierno, el secretario de gobierno de la gobernación, estuvo también el presidente del Consejo Legislativo por ahí dando vueltas, y muchos funcionarios de la gobernación del Estado. O sea,
no hay que ser muy adivino o muy analista para saber qué era lo que estaba ocurriendo. En Carabobo, como en todas partes, los grupos se conocen. Aquí se conoce que quienes estaban allí comandando las cosas. Y viene ahora el gobernador. ¿Por qué no prestó? Mire, yo hoy publiqué en Twitter una rueda de prensa que él dio cuando entregaba unas patrullas el 14 de julio para servirle de vigilancia a la Universidad de Carabobo. ¿Qué pasó 4 meses después? Eso fue en julio. ¿Qué pasó el 14 de noviembre que esas patrullas no aparecieron para brindar protección? Porque si eso era un hecho público, notorio y comunicacional, todas las redes daban cuenta de lo que está ocurriendo, no hubo un organismo de seguridad del Estado, sea regional, municipal o nacional, sea militar o civil, que se apersonara a las instalaciones de la universidad a solicitud nuestra, porque nosotros lo hicimos como consejo universitario. No, ahí no me vengan con el cuento y dónde está la autonomía universitaria. No, la autonomía no es para amparar delincuencia, la autonomía es mucho más profunda que eso. Nosotros, para garantizar precisamente la autonomía, necesitamos protección. Nosotros no tenemos una vigilancia armada. ¿Cómo podemos repeler este grupo guerrillero que parecido al ELN? Y lo digo así en su actitud. Yo creo que el ELN tiene quizás un código de honor distinto a los bárbaros que entraron el 14. Quizás respetan el estudio, el conocimiento. A lo mejor son otras prácticas, por supuesto, nocivas para la humanidad, grupos terroristas, pero los que entraron el 14 de noviembre, antes de ayer, a la universidad, fueron grupos terroristas amparados por la misma gente de la gobernación del Estado. Cuando uno tiene un gobernador con ese talante fascista, porque ese es el fascismo, ¿cómo podemos tener buenas relaciones con un gobierno así? Porque ayer me preguntaba alguien, pero usted es capaz de hablar con él. Mire, la universidad es la universalidad, la pluralidad. O sea, allí tienen cabida todas las corrientes del pensamiento universal, pero nos convencemos con las ideas, no con las armas. Las únicas armas, vuelvo y repito, es nuestra palabra, no la violencia que empleó el ciudadano gobernador contra la universidad. Estamos pidiendo, es más, no yo, el Consejo Universitario la semana pasada, por votación unánime, solicitó, o sea, acordó solicitar a los organismos internacionales aplicar sanciones contra Rafael Lacaba por violador de los derechos humanos, porque persigue a la universidad, porque no acepta la libertad de expresión. ¿Y por qué hicimos esto? Porque en lo interno no podemos lograr absolutamente nada, porque no hay Estado de Derecho. Ya se han dirigido cartas a distintas representaciones diplomáticas. En los próximos días se presentará la denuncia formal ante la OEA. Ya el señor excelentísimo Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya se pronunció y está al tanto de lo que ocurrió antes de ayer aquí en el estado Carabobo. Bueno, de eso es lo que se trata, porque él se erige, digo él, Rafael Lacaba, se erige como el representante diplomático, el interlocutor válido entre Nicolás Maduro y algunas representaciones diplomáticas o el resto del mundo. Bueno, que el resto del mundo sepa con quién está conversando, ¿ok? Una persona que negocia la salida de las personas no puede ser la misma que las mete y que le abre juicio. A mí me prohibió la salida del país, ojo, me lo prohibió porque no existe nada en ningún tribunal y sin embargo yo tengo como una alerta silenciosa que no puedo salir de los aeropuertos. A la rectora magnífica, la profesora Yesidiwe Romero, la bajaron de un avión por capricho de este señor que está en el Capitolio de Carabobo. Lo que él dice por sus cuentas, a mí me tilda de todo. Es más, quiero decirle y alertar a todo el mundo, ese señor me ha amenazado continuamente, constantemente de muerte, porque lo ha dicho en su círculo social, en su círculo o en su grupo de amigos, que algunos, por supuesto, hacen vida en la universidad de esa tendencia y me lo advierte. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo uno pide protección? Lo único que yo le puedo decir a él y a cualquier persona que pueda pensar como él, mire, la comunidad venezolana está esperando muchísimo de la comunidad universitaria. Desde las universidades es donde emergen los cambios. La universidad jamás se va a silenciar. Somos irreverentes por antonomasia. Somos contestatarios
por la misma carga cromosómica quizás que tenemos los universitarios. Así que no nos van a asustar, porque nosotros tenemos un compromiso no con nuestra universidad nada más, sino con el país, y no vamos a descansar hasta salir de este modelo político, porque yo a veces veo protestas por allí pidiendo aumento de salarios, los profesores, los empleados, los obreros, que perfecto, está bien que protesten por eso, pero yo le digo constantemente, mire, el problema de la universidad no es el sueldo, el problema de la universidad es el sistema político del país, que mientras no tengamos un modelo distinto de oportunidades, que en realidad existe una verdadera república, nos podrán aumentar el 1000% nuestro sueldo y nuestro salario, y al día siguiente eso se convierte en sal y agua, porque nosotros debemos convertirnos en verdaderas escuelas de la responsabilidad, como lo decía nuestro primer rector magnífico, Alejo Zuluaga. Eso es la universidad, una escuela de la responsabilidad, y la responsabilidad está por pensar más allá de lo que uno es o de los intereses propios. Hay que pensar en los intereses de la universidad y de lo que significa una universidad. Nosotros estamos en la obligación de aportar soluciones a los grandes problemas del país. Y uno de los grandes problemas, el gran problema del país, es que existe una tiranía, y la solución es salir de la tiranía. Por eso, para los tiranos, para los dictadores, nuestras voces son incómodas. Podrán silenciar a Pablo Aure, pero es que hay miles, cientos de miles en Venezuela que tienen el mismo discurso que yo. Ahora, profesor, justo quería preguntarle, porque cuando vimos lo que estaba pasando en la Universidad de Carabobo, recordamos el informe de la OEA que se elevó a la Corte Penal Internacional. Uno de los capítulos lo dedican a los planes del gobierno venezolano en contra del enemigo interno, y esto lo ponen entre comillas, y hablan, entre otras cosas, de la persecución sistemática generalizada como crimen de lesa humanidad, la represión violenta y el excesivo uso de la fuerza. Esas amenazas, las últimas publicadas por el gobernador de Carabobo en su contra, la rectora y otras personas, ¿van a figurar en este expediente o esta denuncia que ustedes van a elevar ante la OEA? ¿Qué puede comentarnos? Sí, desde luego que deben figurar. Todo esto, lo que él viene haciendo todos estos días y lo que hizo el día miércoles 14, por supuesto que va a formar parte del abultado expediente de violaciones a los derechos humanos. Se ha convertido Rafael Lacaba en el principal violador de los derechos humanos en Venezuela, y precisamente, mire, ni Hugo Chávez, ni Maduro, que por supuesto nuestras diferencias son, pero totalmente, bueno, grandísimas. Este señor, porque eso es un decir, este individuo que está en el Capitolio de Carabobo ha osado ocupar la Universidad de Carabobo, algo sagrado, es un espacio sagrado para la diversidad, para la pluralidad, para la discusión. La ha ocupado militarmente, la ha ocupado con bandas armadas de terror. Estos actos que él gerenció o dirigió son actos terroristas. Deben incluirlo entonces también en la lista de los terroristas, deben incluirlo en la lista de los sancionados. Ese señor debe tener doble nacionalidad, debe tener dos pasaportes, el italiano o el de la Comunidad Europea y el venezolano. Él a lo mejor pensará irse cuando esto caiga, porque de esto vamos a salir, amiga, de esto vamos a salir. Cuando, no lo sé, pero yo espero que sea más temprano que tarde. Cuando esto caiga, probablemente él se fugue en las primeras de cambio, pero es que el brazo largo de la justicia lo alcanzará hasta donde esté. Ahora, los que han sido cómplices necesarios de sus fechorías y de sus desafueros, probablemente se queden. Ellos serán los primeros que se sentarán en el banquillo de los acusados. De verdad, fiscales, jueces, policías. Él acá en el estado Carabobo utiliza el 6CPC como su oficina para capturar a las personas. Tiene un fiscal que imputa a las personas y tiene un juez que decreta medida privativa de libertad judicial. Es decir, se despacha, se da el vuelto y siembra el terror, maneja las armas, moviliza la Fuerza Armada, moviliza a los policías. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir si no es a los organismos internacionales? Que le pido a los organismos internacionales
no le quiten la vista al Estado Carabobo. Estamos al acecho de una verdadera banda de criminales. Profesor, me quedan un par de inquietudes más. Le ruego permanezca con nosotros de ser posible vía telefónica, porque ciertamente lo comentamos con nuestra invitada anterior, esta Comisión Electoral Estudiantil alterna, como suele ocurrir durante esta administración, proclamó a esta estudiante Jessica Bello, que entiendo es del Partido Socialista Unido de Venezuela, como presidenta electa, entiendo, de una federación de centros universitarios alterna, al margen de lo que ustedes decidieron en el Consejo Universitario, la comisión electoral que fue conformada para ello, incluso las actas que se presentaron o fueron publicadas. Yo quisiera su comentario acerca de cómo van a lidiar con esta situación a partir de este momento, pero le doy la palabra para contestar al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. Los estudiantes vencieron la violencia. Nos acompaña el secretario general de este centro, esta casa de estudios, Pablo Aure. Yo dejaba una inquietud, voy a agregar otra, profesor, si me permite. Una tiene que ver con esta federación de centros paralela que se ha inventado el gobierno, como suele ocurrir cuando pierde una elección. Hemos citado la asamblea, la constituyente comunal, o los protectores a lo largo y ancho del país, sin hablar, bueno, la inhabilitación, la persecución contra la disidencia en Venezuela. ¿Cómo van a lidiar ustedes con esta situación? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le pediría una reflexión sobre este tema de los comicios, porque ha levantado toda una discusión. Mari Romero, a través del Twitter, nos dice: nadie duda que cualquier opositor gane cualquier elección, pero en este momento histórico es repudiable, dice la señora Mari, que políticos resalten elección como vía accesible sabiendo que es imposible. Ella dice que las mafias no se les combate con política. Los hechos a la Universidad de Carabobo no son anécdotas. Ella dice que son crímenes. Y yo quisiera su comentario en torno a esta discusión que se ha abierto sobre el voto en Venezuela. Y, por supuesto, la actitud que asume el Ejecutivo Nacional ante comicios libres que desde hace años son imposibles en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, te voy a contestar en el orden inverso a las preguntas, ¿ok? Primero con la tuitera Romero. Tiene toda la razón en su comentario. En la Universidad de Carabobo hubo elecciones, ¿ok? Porque no había CNE y no había maquinitas, ¿ok? Ahí la voluntad de los muchachos se expresó y ellos creían en lo que iban a hacer y en efecto ganaron a pesar de todas estas cosas. Pero la tuitera Romero tiene toda la razón. Ahora, en la pregunta que dejas cuando salimos del aire, ¿cómo vamos a lidiar? Mira, eso primero, ayer el Consejo Universitario reconoció el triunfo de Marlon Díaz. Reconoció el triunfo, eso para el gobierno, y para el cogobierno, el triunfo de la plancha 1969, es decir, con resultados a pesar de las urnas que se robaron y todas esas cosas, que sacaron 3 veces más votos que los aspirantes de la gobernación. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con estas personas? Yo, de verdad que a mí me preocupa mucho. Ayer el Consejo Universitario dio las actividades para garantizar, o al menos tratar de garantizar la seguridad que no garantiza el Ejecutivo Regional ni Nacional. Suspendimos ayer mismo, esta comisión que le dicen paralela, que no es ninguna comisión paralela, sino un organismo o un grupo de personas que pretenden darle un golpe de Estado a los muchachos que eligieron a sus legítimos representantes, proclamaron, por supuesto, un acto írrito, nulo de toda nulidad, a esos representantes. No me extraña que formen su Federación de Centros Universitarios paralelos, pero es que la Federación de Centros Universitarios no es igual que un sindicato de una empresa del Estado, no. O sea, todo el mundo, o sea, la universidad es un espacio cerrado, todo el mundo vio, o sea, quién fue el ganador, todo, eso era algo, es algo que nadie lo puede ocultar. Me da cosa, de verdad, con la bachiller Bello, porque ella, yo no sé cómo va a actuar si ella sabe que no ganó. Ella no es que sabe, está convencida que no ganó, pero sin embargo se presta al juego muy dañino para un universitario, para un profesional o para alguien que ame la verdad, al juego de la cava. ¿Cómo vamos a lidiar? Bueno, anoche mismo, supuestamente, y estaban convocando para hoy, porque anoche no se dio, el asalto a la Federación de Centros Universitarios. Los medios deberían estar muy pendientes de eso y me imagino que lo van a estar, de lo que pueda ocurrir.
las instalaciones de la Federación de Centros. Hablando con los muchachos, nuestra rectora decía, mire, hijos, no se enfrenten, así como una mamá, pues, no se enfrenten de la violencia, ustedes no se pueden enfrentar con los violentos que están armados, el espacio físico no es la federación, ustedes pueden, como te digo, pueden despachar de cualquier otro lugar. La gente, los estudiantes, los más de 30.000 estudiantes, los reconocen a Marlon Díaz y a quienes ganaron los centros de estudiantes. Mire, de 26 centros de estudiantes que tiene la Universidad de Carabobo en sus distintas facultades, se ganaron 23 o 22, o los ganó la fórmula de Marlon Díaz, porque vuelvo y repito, las autoridades ni los profesores tenemos candidatos como si lo tenía este señor Lacaba. Nosotros no podemos tener candidatos porque nosotros debemos de facilitar el proceso, pero tampoco podemos permitir que a la fuerza quieran desproclamar o quitar o arrebatarle la voluntad a los bachilleres. O sea, eso es nuestro deber, nuestra responsabilidad como docente y en mi caso como autoridad. Por eso asumí mi compromiso ese día durante todo el día para garantizar lo que yo podía garantizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo sucesivo? De verdad, enfrentamientos jamás debió haber, enfrentamientos jamás, porque eso es lo que busca este señor Lacaba y este régimen, enfrentamiento entre pueblo contra pueblo, estudiantes contra estudiantes. Eso es perverso, eso es lo más dañino que ha hecho este régimen en toda su historia, dividir los pueblos entre chavistas y no chavistas. Ahora, aquí en la universidad será entre estos proclamados y por la paralela, como se le dice, y los verdaderamente triunfadores. Esto es, no sé, por eso vuelvo y repito, la comunidad nacional y la comunidad internacional no debe quitarle los ojos a la Universidad de Carabobo y al Estado de Carabobo. Fíjate, ni siquiera en la Universidad Central de Venezuela, donde es el asiento de los poderes públicos en el país, como es Caracas, se han presentado estos problemas que hemos visto aquí en la provincia, por decirlo de alguna manera. Lo que vivimos aquí en Carabobo fueron momentos de terror. A mí me tocó tranquilizar a muchos niños. Cuando digo niños de 17, 18, 19 años, porque están en los primeros años de la carrera de medicina y en las carreras técnicas, yo me sentía muy mal por ellos, trataba de tranquilizarlo, hijo, aquí a usted no le va a pasar nada, no se preocupen, esto, lo otro, y me daba mucho, yo soy papá de 3 muchachos, o sea, y mis 3 muchachos estudian en la Universidad de Carabobo, para que lo sepan, en distintas facultades, Derecho, Medicina e Ingeniería, y yo me sentía muy mal por los padres de los muchachos que sabían, porque todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Carabobo. Yo decía, ¿cómo se sentirá esa señora que está viendo las noticias y sabiendo que su hijo está ahí en la universidad? Bueno, ese terror que causó este señor que está en el Capitolio de Carabobo, eso también forma parte de ese expediente bien abultado de violación de derechos humanos. Profesor Pablo Aure, gracias por atendernos, acompañarnos, secretario de la Universidad de Carabobo. No queríamos cerrar esta parte del programa sin pedirle una interpretación política, una reacción al diputado Marco Bozo de Primero Justicia por Carabobo. Escuchaba la última parte de la intervención del profesor Pablo Aure y yo quisiera, diputado, su reacción. Ustedes han vivido en carne propia lo que es el asalto a la Asamblea Nacional, imágenes muy similares, guardando las distancias evidentemente con lo que nos tocó ver en estas elecciones a el cogobierno estudiantil en la Universidad de Carabobo. Lo escuchamos. Sí, bueno, buenos días y saludos a todos que nos escuchan. Mira, primero ver cómo la única opción que tiene el gobierno, el régimen y en este caso quien se acaba de desenmascarar, que había una realidad, quien venía ganando auge y venía ganando apoyo incluso de sectores opositores porque lo veían como que algo distinto. En el evento electoral de la Universidad de Carabobo quedó demostrado que Rafael Lacaba es uno más del régimen, es uno más con el mismo comportamiento totalitario, queriendo amedrentar y queriendo poner la fuerza ante la razón, queriendo poner la fuerza ante un evento democrático de civiles, cívico, de estudiantes, en el cual querían expresarse y se expresaron en las urnas y ganó Marlon Díaz. Ante la paliza que le dio la plancha de la unidad estudiantil, los estudiantes, al régimen de Nicolás Maduro y Rafael Lacaba, pues entonces ellos salen a imponerse a través de la fuerza y a través de la barbarie, a través del salvajismo
que hoy pretenden pues juramentar la candidata de Rafael Lacaba y pues pretenden tomar la sede de la federación a través de la violencia y la fuerza. Y es lamentable, hoy se filtró una nota de voz de la candidata a la federación de Rafael Lacaba, y de verdad es lamentable que una joven que una joven se preste para esta salvajada que está haciendo el régimen dentro de la Universidad de Carabobo. Indiscutiblemente violación de la autonomía, violación a los derechos estudiantiles, violación a la expresión universitaria, miles de leyes y normas que están violentando, indiscutiblemente violación a la normativa electoral interna y estudiantil de la federación, pero es la realidad que hoy estamos viviendo. Ahora, hoy surgen otras cosas. Hoy hay un nuevo liderazgo en el Estado de Carabobo que lo representa Marlon Díaz. Hay más de 20 candidatos que han surgido a través de su liderazgo en la universidad y de manera interna en la universidad, que han actuado de manera valiente. Ayer la juramentación de Marlon, y indiscutiblemente la posición de quien, la posición también de la presidenta de la Federación de Aragua, porque fíjate algo, qué casualidad, en Aragua el proceso se dio con total normalidad, y además que la paliza fue abismal en Aragua, y en Carabobo la paliza fue abismal, pero hubo hechos violentos. Fíjate en ciencias biomédicas, donde la ventaja y la brecha fue más amplia, grupos armados entraron 2 veces a intentar suspender el proceso electoral, y los estudiantes, con valentía, con convicción, luego de 11 años sin tener un proceso electoral para escoger sus representantes estudiantiles, pues ahí estuvieron parados de frente, y con convicción pacífica, pero enfrentando a los violentos y a los bárbaros. Eso requiere mucha valentía, enfrentarse desarmado, pero con la convicción y con la conciencia, enfrentar a un gorila armado. Oye, vaya mi aplauso a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Carabobo y a todos los estudiantes del país que siempre han demostrado que con valentía se puede enfrentar a quienes hoy intentan seguir oprimiendo el sentimiento nacional de cambio del país. Gracias, diputado Marco Bozzo, por atendernos, acompañarnos. Me interesaba su interpretación, reacción política acerca de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR